Hoy vamos a hablar sobre la resolución de conflictos como forma de justicia restaurativa. Vamos a empezar entonces definiendo qué son los MACs o los mecanismos alternativos, o MASC o MARCs, como se dice en otros países, o ADR, como se dice en los Estados Unidos, que son los mecanismos alternativos de solución y resolución de conflictos. En Colombia se le denominan MASC. El ministerio ha cambiado para algunos mecanismos el término de MASC a MRC, o mecanismos de resolución de conflictos. México creo que se le denomina mecanismos de resolución y solución de conflictos, y en Estados Unidos se le denomina resolución alternativa de disputas o ADR. Estos son aquellos escenarios contemplados para gestionar de manera adecuada, es decir, de manera pacífica y asertiva, los conflictos de carácter relacional, prestos a buscar un diálogo que nos permita dar por terminada esa situación. Fíjense que en ningún momento he utilizado el término conflicto. Trato de no utilizarlo nunca en mis conciliaciones, trato de no utilizarlo nunca en la formación que le doy a los discentes que están frente a mí en los diferentes escenarios en los que fungo como docente, porque la idea es que empecemos a manejar un lenguaje totalmente diferente. Cuando alguien habla de conflicto, todo el mundo enseguida lo asocia con problema, con disputa, con pelea, y la idea no es esa. Pues la verdad es que es una situación en la cual dos personas se encuentran enfrentadas y que pueden entrar a debatir, a dar por terminado de una manera pacífica, que es lo ideal. Utilizando obviamente un lenguaje asertivo, un lenguaje que ayude o que permita a las partes, pues, dar por terminado eso o encontrar un eventual acuerdo que dé por terminado esa situación. Y es preferible hacerlo así a llegar a las autoridades judiciales, y no lo digo porque esté hablando de un descongestionamiento de despachos judiciales. La verdad es que, perdón, yo nunca he estado de acuerdo, y a pesar de que la ley lo diga, y a pesar de que muchas personas lo digan, de que estos mecanismos sean utilizados como un mero mecanismo para descongestionar los despachos judiciales. Eso es falso. La justicia en Colombia no fuera tan paquidérmica, pero no, la justicia en Colombia sigue igual, y día por día, la justicia ordinaria, los anaqueles de los despachos judiciales se van atiborrando más de expedientes, a pesar de que existen estos mecanismos. Entonces, ellos nos llevan a concluir que estos mecanismos no son para eso, estos mecanismos no son para quitarle el trabajo a los jueces, estos mecanismos no son para sacar los expedientes de los despachos judiciales, no. Estos mecanismos lo que buscan realmente es una solución pacífica de la situación, una resolución pacífica de esto, a fin de que las partes continúen como estaban antes, continúen como personas que se conocen desde hace mucho tiempo y que de pronto tienen una relación de amistad. En los mecanismos de resolución o solución de conflictos tenemos como mecanismos heterocompositivos el arbitraje, la amigable composición. Ojo, partamos de algo. Son heterocompositivos, ¿por qué? Porque es un tercero ajeno a las partes el que está dando por terminado resolviendo el conflicto o solucionando el conflicto. No son las partes las que, ayudadas por ese tercero, van a darlo por terminado, van a llegar a un acuerdo. No, es el tercero el que les va a decir la solución es esta no, y no hay otra solución sino esta, de acuerdo con lo que ustedes me dijeron y lo que me probaron. Así las cosas, es un tercero el que está resolviendo. Por ejemplo, en el arbitraje. En el arbitraje es un tribunal de arbitramiento que puede ser plural o singular, y es prácticamente como un juicio ante un juez ordinario y permanente del Estado. Los árbitros o el árbitro es el que va, o los que van a decidir con relación al hecho de que si tienen o no tienen la razón. La amigable composición también, se habla de amigable componedor o amigable componedores. Ahí también es un tercero o varios terceros que van a resolver en representación de las partes la situación. ¿Qué ocurre? Lo que ellos decidan obliga a las partes. Hay una cosa, de acuerdo al artículo 116 de la Constitución Política Colombiana, la amigable composición no está como un mecanismo para administrar justicia por parte de particulares, pero sí lo está el arbitraje. En los mecanismos autocompositivos, el tercero es el que ayuda a gestionar el conflicto, tratando de que las partes logren por sí mismas un acuerdo o logren gestionarlo de manera adecuada. Aquí en este caso encontramos como ejemplo la conciliación y la mediación.
Diría yo que la negociación también, una negociación directa sin la presencia de un tercero. Ahora, dirán ustedes, pero si la conciliación exige la presencia de un tercero, ¿por qué es autocompositivo? Sencillo, porque el tercero en la conciliación no es el que va a decidir. El tercero en la conciliación no es el que va a decir a las partes cómo van a resolver el conflicto. No. El tercero en la conciliación lo que va a hacer es ayudar a las partes, acercar a las partes, ser un facilitador para que las partes sean las que tomen la decisión, sean las que digan, hombre, la opción de acuerdo puede ser esta, la opción de acuerdo puede ser esta otra. Igual en la mediación. Yo siempre he dicho algo, no sé cómo irá a sonar, pero cuando yo estaba buscando para hacer maestría, buscaba conciliación, conciliación, y no encontraba conciliación por ninguna parte. Creo que solamente en México, en Colombia, se habla de conciliación. En los demás países del mundo se habla de mediación. Yo siempre me he preguntado, ¿qué diferencia hay entre la mediación y la conciliación? Pues sustancialmente, a mi juicio, no hay ninguna diferencia. Lo principal es que con la conciliación sí se administra justicia, igual que con el arbitraje. Con la mediación no se administra justicia, pero igual tienen una finalidad que es la misma: ayudar a gestionar conflictos para los por terminados de manera pacífica y a partir del diálogo. ¿Quiénes son operadores de los más? Están los conciliadores, están los mediadores, están los árbitros y amigables componedores. Los conciliadores, hay conciliadores en equidad, hay conciliadores en derecho. Estos últimos pueden ser particulares y o servidores públicos. En ambos casos pueden ser particulares y o servidores públicos. ¿Qué ocurre? Que el conciliador en equidad no va a tocar la norma legal. El conciliador en equidad va a ayudar a resolver bajo los principios de la equidad, del leal saber y entender del conciliador. No va a aplicar la norma jurídica. Contrario sensu, el conciliador en derecho sí. El conciliador en derecho tiene que estar pegado a la norma jurídica a fin de que no sea que vaya a aprobar algo que vaya en contra de la ley y se pueda ganar un problema. Ojo, porque la responsabilidad, no sé si la verán en este diplomado, la responsabilidad de los conciliadores es bastante grande. Teniendo en cuenta que los conciliadores administramos justicia, vamos a responder igual que cualquier administrador de justicia. Si la responsabilidad es penal, pues respondemos por los mismos delitos que cometen los servidores públicos que administran justicia. Si es patrimonial, debe responder el Estado. Y si es disciplinaria, vamos a responder a través, no con fundamento en el Código del Abogado, los que somos conciliadores en derecho, sino con fundamento en el Código Disciplinario Único. Particulares, pues sí, tenemos conciliadores en derecho y conciliadores en equidad que son particulares, personas igual y personas como yo, personas como muchos de ustedes, que no tenemos ningún vínculo con el Estado, salvo el que seamos administradores de justicia de manera transitoria, y los servidores públicos, que los servidores públicos son aquellos funcionarios del Estado que, de acuerdo con la función establecida en la ley, son conciliadores independientemente que sean o no abogados o conozcan de conciliación. Solamente por el hecho de que esa persona fue nombrada en ese cargo y en el cargo le exige que concilie, pues ya es conciliador. Esos servidores públicos pueden ser, están los notarios también, están los delegados de la Procuraduría en los diferentes órdenes, está la Defensoría Pública. En fin, hay muchos servidores públicos que fungen como conciliadores, aunque no sean conciliadores netamente. Ahora bien, no sé si alguno de ustedes participó o ha participado en una capacitación que dio el Ministerio de Justicia estando en pandemia, que es una capacitación en caja de herramientas en MRC, en la cual se estaba llevando a todos estos municipios, PEDET principalmente, la formación para los servidores públicos que no fueran abogados, pero que debían conciliar en derecho con base en el cargo, pues esta formación como conciliadores en derecho. Entonces, eso también les facilitaba a ellos el ejercicio de la conciliación. Mediadores, también tenemos mediadores particulares y servidores públicos. Y en ese mismo orden de ideas, también el ministerio, a través de ese programa, Caja de Herramientas en MRC, formó mediadores interculturales, mediadores escolares, mediadores, ¿qué más? Creo que fueron 3 clases de mediadores que se formaron en su momento.
Y mediadores servidores públicos, pues tenemos ya a partir de lo que es la ley 906 de 2004, que es prácticamente, además del Código de Convivencia Ciudadana, Nacional de Convivencia Ciudadana, que son los que han venido a legalizar, a normatizar la mediación, pues los encontramos ahí como servidores de policía, funcionarios de Policía Nacional o inspectores de policía. Igual tenemos a los fiscales en algunos casos que fungen como mediadores para algunos delitos. Árbitros y amigables componedores, sí, ahí tenemos que son personas de naturaleza privada, son particulares formados específicamente en un área del derecho que les permite resolver, una vez designados por las partes, les permiten solucionar más bien los conflictos que lleven donde ellos. Pero aquí sí estamos hablando de un proceso netamente jurisdiccional, aunque sea por particulares. Alguien diría una vez justicia alternativa, pues yo me quedé callado, no estoy muy de acuerdo con que sea justicia alternativa. Y sí, son personas naturales, son abogados. Yo pertenezco a la lista de secretarios de tribunales de arbitramiento de un centro de arbitraje de acá de Montería. Los amigables componedores, pues nace a partir de un mandato que las partes le confieren al amigable componedor para efectos de que él o ellos, porque las partes, cada una de las partes puede designar un amigable componedor, sean los que resuelvan, sean los que solucionen, sean los que definan la situación que se presentó. Miremos un poco en qué se asemeja y en qué se diferencia la mediación y la conciliación. La mediación, como ya les dije anteriormente, está regulada parcialmente en el ordenamiento jurídico en Colombia, en los escenarios penal y policivos. No tiene alcance de considerarse como parte de una función jurisdiccional. ¿Qué quiere decir ello? Que antes de que existiera la ley 906 de 2004, no se podía hablar de una mediación desde un punto de vista legal. ¿Qué quiere decir? La mediación en su momento era innominada, o sea, no estaba consagrada en ninguna ley. Sin embargo, era utilizada para efectos de buscar dar por terminadas situaciones de manera amigable. Con el advenimiento del Código de Procedimiento Penal y posteriormente con el Código Nacional de Convivencia Ciudadana, pues se empieza a hablar de mediación en los escenarios policivo y penal para algunos delitos. El artículo 518 del Código de Procedimiento Penal, ley 906 de 2004, nos habla de lo que es la justicia restaurativa. Y el 521 nos dice cuáles son los mecanismos de justicia restaurativa. Y nos dice que la conciliación preprocesal, la conciliación en el incidente de reparación integral y la mediación. Esos son los mecanismos de justicia restaurativa que nos consagra nuestra legislación procesal penal. Y ahí está la mediación. El artículo 523 en adelante nos habla del concepto, perdón, del concepto de mediación en materia penal. Dice que es un mecanismo por medio del cual un tercero neutral, particular o servidor público. ¿Qué quiere decir ello? Que el hecho de que, y me causa gracia porque la mayor parte de las personas cuando le hablan de penal creen que todo es por fiscalía, por jueces penales. No, ahí la misma norma nos está diciendo. Es un mecanismo por medio del cual un tercero neutral, particular o servidor público designado por el fiscal general de la nación o su delegado, conforme con el manual que se expida para la materia, ya está el manual expedido para la mediación penal, trata de permitir el intercambio de opiniones entre víctima y el imputado o acusado. Ahí tenemos que esa se da en dos escenarios, un escenario de indagación o de investigación y un escenario ya del juicio oral. Cuando se habla de imputado, estamos hablando de una persona que aún no ha sido acusada. Cuando hablamos de acusado es porque ya hubo la acusación, ya va para una preparatoria y va para un juicio oral. Y la idea es que ellos confronten sus puntos de vista y logren solucionar el conflicto que los enfrenta. Puede referirse a la reparación, restitución, resarcimiento de perjuicios causados, realización o extensión de determinada conducta, prestación de servicios a la comunidad o pedimento de disculpa o perdón. Estamos hablando de lo que yo les hablé en la sesión anterior, de lo que se denomina por algunos como una reparación simbólica. ¿Cuándo procede la mediación? La mediación procede desde la formulación de imputación hasta antes de inicio del juicio oral por los delitos perseguibles de oficio. Si ven, cuando hablamos de conciliación hablábamos de delitos querellables. Ya la mediación ya la aplicamos para delitos investigables de oficio. Obviamente con una pena mínima que no exceda de 5 años de prisión. Siempre que el bien jurídico tutelado o protegido no sobrepase la órbita personal del perjudicado y víctima, imputado o acusado, y víctima, imputado o acusado acepten expresa y voluntariamente someter su caso a una solución de justicia restaurativa.
Ojo con eso, nosotros no podemos obligar a nadie a someterse a estos mecanismos. Estos mecanismos son voluntarios. Ahora, ellos pueden que acepten someterse a estos mecanismos, pero también es voluntario el hecho de que lleguen a un acuerdo. En cierta ocasión leía yo que muchas veces es el hecho de que solamente se sienten uno frente al otro a plantear todas las situaciones que se presentaron, a hacer un intercambio de las ideas, de los conceptos, de todo lo que les pasó, de todo lo que sufrieron ambos, es decir, haciendo casi que una catarsis, aunque no se llegue a un acuerdo restaurativo, pues es más que suficiente. ¿Por qué? Porque por lo menos ya hubo el acercamiento, por lo menos ya hubo el diálogo entre esas personas que quizás no se conocían, que solamente se habían contactado el día de la comisión de los hechos, de dos personas que de pronto tenían miedo de verse nuevamente. Entonces, por el simple, ya, el solo hecho de que entren a un diálogo, ya es ganancia, ya es un triunfo. ¿Por qué? Porque para entrar a un diálogo, pues se requiere de mucho valor y mucho coraje, máxime cuando se han vivido situaciones como esa. Entonces, ya ahí estamos viendo que la mediación en materia penal la vamos a utilizar para delitos investigables de oficio. Ahora, si tenemos un delito investigable de oficio con una pena superior, mínima superior a 5 años, la mediación será considerada para otorgar algunos beneficios durante el trámite de la actuación o relacionados con la dosificación de la pena o el purgamiento de la sanción. Es decir, si ya la conducta, la pena mínima a imponer excede los 5 años, la mediación ya es considerada, ya se puede entrar a mirar, pero ya para obtener algunos beneficios durante el trámite de la actuación o al momento de dosificarle la pena, o sea, establecer qué pena se le va a imponer a la persona o ya con la ejecución de la sanción. Este mecanismo de justicia restaurativa puede ser solicitado sea por la víctima, sea por el victimario, que tenga la calidad de imputado o de acusado, sea ante el juez de control de garantías, ante el juez de conocimiento o ante el fiscal. Fíjense que estamos hablando de dos escenarios diferentes, pero que se pueden dar. Uno de ellos ante dos autoridades y el otro obviamente tiene que ser ante el que está conociendo el proceso. Cuando se tiene la calidad de imputado, la víctima o el victimario, el ofendido o el ofensor, podrán acudir ante el fiscal o ante el juez de control de garantías. Cuando ya hablamos de un acusado, el ofensor o el ofendido pueden acudir voluntariamente al juez de conocimiento para que acudan a este mecanismo de justicia restaurativa. Si estamos hablando de menores, de inimputables, de víctimas incapaces, eso hay que corregirlo, sus representantes legales deberán participar en la mediación. La decisión de víctima y victimario de acudir a la mediación tiene efectos vinculantes. En consecuencia, excluye el ejercicio de la acción civil derivada del delito y el incidente de reparación integral. Fíjense cómo con la mediación lo que estamos buscando prácticamente es acabar con la parte civil, acabar con el incidente de reparación, acabar con lo que tiene que ver con el resarcimiento de los perjuicios, con la indemnización de los perjuicios. De todas maneras, al momento de darse el acuerdo mediatorio, el mediador expedirá un informe de sus resultados y lo remitirá al fiscal o al juez, según el caso, para que éste lo valore y determine sus efectos en la actuación. Estos resultados serán valorados para el ejercicio de la acción penal, la selección de la coerción personal y la individualización de la pena al momento de dictarse sentencia. Ahí ya agotamos lo que es la mediación, que está nominada en Colombia en penal y convivencia y seguridad ciudadana, que es la ley 1801 del 29 de julio de 2016. Pero partamos de algo. A pesar de que está nominada, a pesar de que existe en el Código de Procedimiento Penal, a pesar de que existe en el Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana, la mediación no es una forma alternativa de administrar justicia. ¿Quedó claro? Bueno, el Código Nacional de Policía también nos habla de los mecanismos de resolución de conflictos, nos habla de la conciliación, nos habla de la mediación. Pues habla de que se llevará a cabo ante el funcionario de policía Nacional o ante la autoridad que tenga en conocimiento al momento. Yo siempre he manifestado algo y es el hecho de que, de acuerdo con la lectura que se hace de esa norma, pues un funcionario de Policía Nacional, Vigilancia y Control podría ser conciliador, podría ser mediador. Es más, en accidentes de tránsito se habla de una conciliación in situ, que quiere decir
que se puede conciliar ahí mismo en el lugar de los hechos la situación que se presentó con la ayuda del funcionario de policía judicial. Entonces les decía que de estos dos mecanismos, la mediación penal o la mediación de policiva, aunque estén consagradas en la legislación, no vienen reconocidas por la Constitución Política en su artículo 116 como mecanismos para administrar justicia por particulares. O sea, no hacen parte de una función jurisdiccional. Contrario censo, la conciliación, que tiene una amplia regulación en Colombia, que surge como forma de administrar justicia por particulares a partir de la Constitución Política del 91, en su artículo 116, regulada o reglamentada por lo que es la Ley 2220-2022, que es el Estatuto de la Conciliación, es una figura que tiene alcance jurisdiccional. Es una forma de administrar justicia por particulares, de manera transitoria, obviamente. En la conciliación podemos hablar y no crean que estamos hablando de conciliación de hace unos años para acá. No. De conciliación se viene hablando desde hace mucho tiempo atrás. Me atrevería a decir en actividades que he puesto a hacer a estudiantes de la universidad con la que trabajo, que desde 1817 más o menos estamos hablando de conciliación en Colombia. Más, y conciliación exigiéndolo primero como un mecanismo para que las partes, antes de ir a un juez, fueran ellos mismos a buscar un diálogo para resolver la situación. Ya más hacia nuestro tiempo venimos hablando de la conciliación en materia laboral, que empezó creo que en 1948. Creo que fue cuando salió el Código Sustantivo del Trabajo, 38, no recuerdo ahora mismo. Tenemos el Código de Procedimiento Civil cuando crea la ley, una modificación del artículo 101, o crea el artículo 101 que habla de conciliación, considerado como un avance grandísimo en la forma de administrar justicia. En materia penal también se ha venido hablando de conciliación con el decreto 2200, con la ley 600 y ahora con la ley 906, que es la que más lo ha tomado con más fortaleza. En las otras materias tenemos, ya dijimos, en el Código de Procedimiento Civil, después viene la ley, la ley 446 del 98, el decreto 1818 del mismo año, vino la 640, la ley 23 del 91, perdón, que es la que se está tomando casi que como un hito en conciliación cuando no lo es así tampoco. El decreto 800 de ese mismo año que reglamenta la ley 23 del 91, regresamos a la ley 640 y ahí fue del 2001, imagínense, hasta el 2022. ¿Tuvimos cuántos años de ley 640? 20 años de ley 640. De 2001 a 2022 tenemos 21 años aproximadamente. Estamos hablando de que la conciliación pues, es un mecanismo para resolver conflictos y administrar justicia por parte de particulares de manera transitoria, de acuerdo con la Constitución Política, más no así la mediación, aunque la mediación ya dejó de estar indominada y ya la mediación está arreglada por normas como el Código de Procedimiento Penal y el Código Nacional de Policía. La razón de ser de la mediación es encontrar la manera para que se gestione de manera adecuada un conflicto, propendiendo siempre por restablecer la comunicación entre las partes, es decir, buscando un diálogo, buscando un acercamiento, buscando que las partes en una situación conflictiva se acerquen, gestionen de una manera adecuada un conflicto, buscando siempre restablecer la comunicación entre ellos. La conciliación, la manera de ser, la razón de ser es la de configurarse de tal forma que es un mecanismo alternativo de solución de conflicto y por lo tanto una opción paralela a la tradicional justicia de Estado. La verdad es que si las miramos desde esa óptica y hacemos un análisis un poco más, ¿cómo les digo?, más menudo, si miramos más delgadito, vamos a encontrar que la finalidad de la mediación y la conciliación es la misma. Que se haga un manejo adecuado del conflicto, que las partes se comuniquen, que se restablezca la comunicación entre las partes y que se dé por terminado el mismo de una manera pacífica, con la ayuda de un tercero siempre. El mediador no se le considera una autoridad, sino un tercero que tiene la confianza de las partes para orientarlas y que sean estas las que encuentren la mejor manera de gestionar el conflicto. El mediador no propone fórmulas de arreglo. Así es, no es una autoridad, es un tercero de confianza entre las partes. Y yo siempre he dicho que tiene que ser una persona respetada y respetable de la comunidad, de la misma comunidad en la que está, que conoce la comunidad, que sabe las necesidades de la comunidad, que conoce las costumbres de la misma, que se gana la confianza de todos ellos y ayuda a gestionar el conflicto. No propone fórmulas de arreglo.
Es decir, son las partes a partir de quien surge esas opciones. Sin embargo, si bien es cierto, el mediador no propone fórmulas de arreglo, al igual que el conciliador, a pesar de que la ley le da como la obligación, la de proponer fórmulas de arreglo, no es el hecho de decirle a las partes hagan esto y que las partes acepten o no acepten. El hecho es, en ambos casos, sea conciliación, sea mediación, sembrarle a las partes la inquietud, la necesidad de una propuesta de arreglo. Llevar a las partes al punto de que usted como mediador o usted como conciliador le siembre la inquietud a las partes para que sea de ellas donde salga la propuesta de arreglo, no de nosotros. La verdad es que siempre he escuchado y hacen una interpretación netamente literal y exegética de lo que dice la norma. El conciliador está obligado a proponer fórmulas de arreglo. Entonces, cuando lo van a hacer, dicen: me disculpan, yo no voy a prejuzgar, pero porque la ley es la que dice que yo puedo hacer esto. Pero tenemos que entender que no es proponer fórmulas de arreglo de esa manera. ¿Por qué? Porque acordémonos que la conciliación es autocompositiva, la mediación es autocompositiva. Son las partes las que deben buscar solucionar el conflicto. Si yo les digo, hagan así, y ellos aceptan, ¿hubo conciliación? Pues la verdad es que no hubo, de pronto hubo un acuerdo, más no hubo una conciliación. ¿Quién resolvió el conflicto, las partes o el conciliador? Pues el conciliador, que fue el que le dijo lo que tenían que hacer. Y la verdad es que si a mí me dicen, doctor, pero es que yo también no puedo hacer, entonces vámonos cuando un juez que sea el que me diga cómo se va a resolver esto. En la conciliación, al conciliador sí se le considera una autoridad, independientemente de que sea un particular con funciones transitorias de administrar justicia, pero son las partes las que deciden, al igual que en la mediación, cómo van a solucionar sus controversias. El conciliador podrá, o incluso en un momento dado, deberá proponer fórmulas de arreglo. Pero como les dije, yo siempre he colocado este ejemplo. Estamos en una fijación de cuota alimentaria y una de las partes dice, a mí me das 20, y la otra parte dice, no, yo solamente le doy 10. Y les digo, formulen propuestas de arreglo. A ver, entonces les decía que el conciliador propone fórmulas de arreglo, pero no como creemos muchos que se proponen, sino como sembrar la iniciativa, sembrar la inquietud de una propuesta de arreglo en las partes. Continúo. Técnicas de resolución de conflictos. Tenemos la negociación, la transformación y la justicia comunitaria. Para hablar de la negociación, nos vamos a lo que es el modelo de negociación de Harvard. Tenemos que hablar, por ejemplo, para negociar. Yo les quiero hacer una pregunta antes de continuar con la explicación. Una persona que están los alimentos, ¿verdad? Están en 20 y 10, el mismo ejemplo. Pero entonces dice el hombre, yo no puedo dar más de 10. No, yo no puedo aceptar menos de 20. Yo te subo a 15. No, quiero 20. Oye, pero no tengo. No, yo no voy a bajar más. ¿Ustedes creen que ahí habría alguna disposición para llegar a un acuerdo conciliatorio? No hay disposición, doctor. Cuando hablamos de negociación y habiendo expuesto ese caso, tenemos que mirar dos cosas. Dos de los diferentes modelos de negociación que hay. Está la negociación por posición y está la negociación por interés. ¿Qué es la negociación por posición? Pues lo que les acabé de explicar. Pero justifícame por qué pides 20, porque me da la gana, dame 20 y no quiero menos de 20. Eso es una posición que ha tomado una de las partes. Y cuando hay una posición, las partes se van a ver como enemigas. Una parte habla y la otra va a sentir que está siendo atacada. Es una competencia. Yo no puedo decir más de lo que, porque tú vas a encontrar mis debilidades, yo no puedo mostrarme débil frente a ti. Eso es negociación por posición. Es tomar una posición, defender esa posición, así que de una manera caprichosa, sin ninguna justificación. Eso es la negociación por posición. En la negociación por posición, ¿hay acuerdo? Perdón, ¿se llega a una conciliación? Nunca. ¿Se pueden llegar a acuerdos? Sí, mas no a conciliaciones. Digamos que ese señor le dice, listo, ya para que no me friegues más, para que no me molestes más mi vida, te doy los 15 y no friegues, no te quiero ver más nunca. ¿Hubo acuerdo? Sí, hubo acuerdo. ¿Hubo conciliación? No. No hubo conciliación, ¿por qué? Porque la conciliación es llegar simplemente a un acuerdo en el que, listo, tú me pediste 20, yo te di los 20 y ya, no. La conciliación busca que esos 20 a los que se llegaron se haya llegado de manera armónica, de manera pacífica, no producto de la imposición caprichosa de los intereses de una de las partes.
Y aquí ocurrió así. Una de las partes está cediendo a los intereses caprichosos de la otra. O si contrario sensu, yo no te doy más de 10 y si quieres, acepta, si no, de malas. La otra persona que dice, bueno, listo, ya dejemos eso en 10 para que no friegues tanto, ya, y tú verás a ver qué vas a hacer con tus hijos o qué, no sé. Está sometiéndose a un capricho. Ahí va a haber un ganador y un perdedor. En la negociación por posición va a haber un ganador y va a haber un perdedor. Una de las partes ve a la otra como un adversario, como un enemigo. No se van a unir para construir un acuerdo. Van a luchar para que uno de los dos gane. Por eso yo siempre he tenido la negociación por posición como una negociación caprichosa y sin justificación. Contrario sensu, negociación por interés. La negociación por interés es aquella en la cual las partes articulan sus intereses, articulan sus necesidades en aras de buscar un acuerdo que dé por terminado el conflicto de manera pacífica y en el cual todos queden satisfechos. No digamos que todos ganen, pero sí que todos queden satisfechos. Ahora, dejemos a un lado ese término que en la conciliación hay que ceder. No, en la conciliación no se cede. Se articulan necesidades, que es otra cosa. Vean, yo he hecho conciliaciones de alimentos en las que yo le digo a los dos, a la pareja, a mí ni usted me interesa. Me interesa la criatura por la cual están ustedes aquí pidiendo alimentos. Entre los tres, miremos a ver cómo le arreglamos eso a la criatura. Así se lo he dicho yo a parejas que están en conciliaciones por alimentos. Ahora, ¿cómo hago yo? Perdón, y en la negociación por interés, sí podemos llegar a un acuerdo conciliatorio. Sí puede haber una conciliación. Ahora bien, ¿cómo hago yo? La negociación por interés también se llama negociación cooperativa, negociación contributiva. Vamos a contribuir todos, vamos a cooperar todos en aras de la búsqueda de un acuerdo que dé por terminada la situación en favor de todos los que estamos ahí. En la transformación de los conflictos, muchas veces es mejor transformar positivamente la relación entre las partes que buscar la satisfacción de ellas. ¿Qué es transformar el conflicto? Es darle un manejo totalmente diferente al que se le ha venido dando, con un direccionamiento también totalmente diferente al que se le ha venido dando, que busque redundar en beneficio para cada una de las partes. Perdón, me pidieron algo, se los voy a dar. A mi juicio, ¿qué similitudes hay entre la mediación y la conciliación? O el mediador y el conciliador. Primero, es un tercero, es independiente, es neutral en ambos casos. Diferencia, el conciliador está formado en mecanismos de resolución de conflictos. El mediador puede ser una persona que diga que es un negociante natural, pero gracias a Dios ya nos hemos estado ocupando de empezar a formar personas en mediación, enseñándole técnicas, enseñándole estrategias, enseñándole habilidades para desarrollar este mecanismo. Otro, que dicen que el mediador no propone fórmulas. Yo digo que sí las propone, pero las debe proponer de la misma forma en que las propone el conciliador, no diciendo hagan esto, sino insinuando, incitando a las partes, llevando a las partes a que sean ellas las que formulen la propuesta. ¿Por qué? Porque si no son las partes las que de la que surge la opción y es aceptada por las partes, lo que dice el conciliador o el mediador, entonces es el mediador, es el conciliador el que está resolviendo o dando por terminado el conflicto. Actualmente en la conciliación hay un procedimiento, en la mediación no hay un procedimiento. La conciliación es un mecanismo para administrar justicia por particulares, aunque de manera transitoria. La mediación no se administra justicia, aunque esté nominada, pero solamente está nominada en policía y en penal. No existe una norma legal que hable de mediación en otras áreas del derecho. En cambio, conciliación sí tenemos diferentes áreas del derecho. El acta de conciliación, cuando se produce el acuerdo, tiene los mismos efectos de una sentencia, es decir, hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo. ¿Qué es lo primero? Que usted no puede ir ante un juez a debatir lo mismo que acordó ante un conciliador. ¿Y qué es lo segundo? Que solamente podrá ir ante un juez para que el juez ordene el cumplimiento forzado de lo que se pactó. En la mediación, el acuerdo mediatorio no tiene esos efectos. Sin embargo, consideraría que si tiene la firma de las partes, que si tiene la firma de las partes, se podría llegar ante un juez
con un proceso ejecutivo para que el juez ordene el cumplimiento forzado de lo que se pactó. Pero ¿qué ocurre? Como no es una decisión judicial, como lo es el acta de conciliación, el juez deberá citar a reconocimiento de firma y de contenido de lo que está ahí. O sea, es más dispendioso. Pero se me ocurre que no es imposible que se pueda hacer. ¿Qué otra diferencia o similitud? No hay una estructura que diga cuáles son los requisitos de forma del acta o del acuerdo mediatorio. En cambio, en la conciliación sí, hay unos requisitos mínimos. En la mediación, si no hay acuerdo mediatorio, pues hasta ahí llegó. En cambio, en la conciliación, si no hay acuerdo conciliatorio, levantamos una constancia de no acuerdo y se va a la justicia ordinaria. Más o menos, sí, más o menos, esas pueden ser diferencias y similitudes entre la mediación y la conciliación. El conciliador, dependiendo si es en equidad o en derecho, tendrá que tener una formación diferente. El conciliador en equidad será formado en principios de equidad, en su leal saber y entender, en la lógica y en el sentido común. El conciliador en derecho será formado con base en las normas jurídicas, en las normas legales. El mediador no se le exige ningún tipo de formación de esta naturaleza. Por eso les decía, el mediador es una persona respetable y respetada por la comunidad. Es un líder de la comunidad. Es conocido por toda la comunidad, como dirán algunos de ustedes. Más o menos son esas algunas diferencias y similitudes entre la conciliación y la mediación.